último domingo de Santa Cena, que fue un 7 de abril, nuestro hermano misionero Mark Steinfield estuvo compartiendo acerca de la cena del Señor y hablándonos de estos elementos. El domingo pasado Pedro David hablaba de la sangre de Jesús y el próximo domingo seguiremos escuchando acerca de ello, y muy oportuno en medio de ello el poder acercarnos hoy a la mesa del Señor. Quisiera meditar una vez más en la Santa Cena, pero desde una perspectiva diferente. Nuestro hermano Mark compartió, y fue para mí una bendición verlo también y escucharlo, acerca de los símbolos y lo que significa dentro del contexto de la Pascua al acercarnos a la mesa del Señor. Y él compartió sobre todo el contexto histórico, ¿no?, de la Pascua y lo que simboliza, lo que significa para nosotros agradecimiento a Dios en primer lugar, porque Jesús dio gracias. En segundo lugar, recordar al Señor, recordar a Jesús, examinarnos a nosotros mismos, examinarnos nosotros a nosotros mismos. Cuarto, ser restaurados a través de ese examen que hacemos y al acercarnos a la mesa del Señor. Y por último, muy importante, cada vez que hacemos esto anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Hoy yo quisiera que meditáramos en los símbolos del pan y el vino, pero desde una perspectiva diferente. El título que le he dado, y bueno, una vez más, a ver si puedo hacerlo bien, efectivamente, lo he llamado la última parábola. La última parábola. Algunos hablan de que la última parábola de Jesús, y es cierto que Él contó, está en Lucas 20, en versículo 9, de los labradores malvados, la última que Él relató. Pero yo le he dado en llamarle a esto la última parábola por el hecho del pan y el vino, porque la última parábola fue un acto de amor en que Jesús comparó su cuerpo y su sangre con pan y vino. Y mi perspectiva en esta mañana es esta. ¿Por qué pan y vino? De todos los símbolos que pudo escoger, de todo lo que pudo decir, porque pudo decir luz y sal, pudo decir agua y sol, tierra y fuego, pan y vino. ¿A quién se le ocurre? Había un símbolo, había un cordero, había de todo lo que había en la mesa, había verduras, era una cena judía, era una Pascua. Escogió el pan y el vino. ¿Por qué? Y quisiera comenzar con la gran lectura que siempre hacemos para el tomar la Santa Cena. Hagámoslo como hacemos siempre, como solemos hacer, puestos en pie, mis hermanos, por favor, en 1 Corintios capítulo 11. Vámonos en pie, vamos a leerlo. Vamos a ver varios lugares bíblicos hoy. Y vamos a, algunos, pues los que tengan la Biblia o un dispositivo y quieran leerlo, pues pueden hacerlo. Los que no, en la pantalla lo vamos a ver también. Esto son palabras del apóstol Pablo, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados por el Señor, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa, y en unos minutos vamos a acercarnos, Señor, y participar de este pan y de este vino, como tu palabra nos enseña, en memoria de ti. Gracias, Señor, por poder meditar en lo que vamos a hacer. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, y por poder acercarnos hasta ti
Después de tantos años y tanto tiempo pasado, tu verdad sigue estando vigente, tu palabra sigue siendo la verdad, el poder de tu evangelio sigue transformando vidas, sigue obrando en nosotros, Señor, y así también te pido que en esta mañana operes en cada vida aquí presente, Señor, y cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, conforme a tu bendita y gloriosa voluntad, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Es evidente en este pasaje que hemos leído, es evidente que Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de los hermanos en Corinto, nuestros hermanos corintios, parece que habían malentendido o estaban malentendiendo o estaban haciendo una praxis errónea de lo que significa realmente el acercarnos a la mesa del Señor. Y probablemente como surgió, que era una novedad, ¿no? La celebración del culto dominical, el día que resucitó el Señor, se convirtió en el día de reunión de la iglesia, sobre todo de la iglesia gentil, y se reunían en el día del Señor en el domingo, y es muy probable en muchos lugares que lo que hacían al reunirse, y además lo vemos en la iglesia primitiva, es que comían juntos también, compartían todo lo que tenían y se daban mucho los ágapes después del culto, ¿no? Entonces la gente venía para comer y de alguna manera aprovechaban eso para también tomar el pan y el vino, recordar lo que Jesús había dicho en memoria de mí, pero evidentemente lo estaban confundiendo, porque lo estaban tratando como una comida natural. Entonces unos llegaban antes, otros después, unos llegaban tarde, y entonces la actitud de ellos era pues como normal, ¿no? Cuando vas a comer o has quedado con algo, bueno, si no, faltan dos, faltan tres, bueno, vamos a empezar porque se enfría la comida. Y entonces empezaban a comer y lo típico, pues lo que pasa, ¿no? Tonto el último, ¿no? O sea, a comer todo el mundo y bueno, pues una comida entre amigos, hermanos, pero que al final derivaba en algo que era más natural, más carnal. Y Pablo lo corrige, Pablo les dice, un momento, no puede ser así. Esto no es la cena del Señor, no podemos mezclar una cosa con la otra, no podemos convertirlo en algo natural. En el capítulo 10 de 1 Corintios ya empieza a decirles, la copa de comunión que compartimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, no puede ser algo normal. No puede ser algo natural, y por eso siempre que celebramos la Santa Cena lo hacemos en el contexto de un culto, porque tiene que haber lugar para la meditación y para centrarnos en lo que está pasando. No puede ser un picnic normal, no puede ser una juntada, una quedada en la que simplemente se incluye como algo más. Es algo especial, es algo aparte. Y si lo sacamos del contexto del culto, si lo hacemos en otro contexto, como puede ser un campamento o puede ser otro tipo de reunión, no pierde por eso su valor, no pierde por eso su significado, pero tiene que tener el elemento y tiene que tener el momento de centrarnos en lo que estamos haciendo, de aparcar un poco lo nuestro, lo carnal, y lo que estamos haciendo de manera natural, y entender lo que estamos haciendo ahora. Tiene que haber un autoexamen, no puede ser de cualquier manera, porque eso es lo que Jesús nos dijo, en memoria de mí, y Pablo dice, examínese cada uno. Y esto es lo que está él corrigiendo a los corintios en esto que hemos leído. De todos modos, vamos a leer una segunda cita de lo que sucedió en tiempo real. Os invito a leer en Mateo 26. Mateo fue, porque Pablo lo recibió del Señor, pero Mateo fue un testigo presencial. Y vamos a leer lo que Mateo escribe de lo que fue la última cena en el capítulo 26, del versículo 26 al 29, donde dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, vamos a analizar estos símbolos, que son la última parábola. El pan y el vino. ¿Por qué pan y por qué vino? Hay dos cosas de entrada. Jesús lo encuadra en una cena especial, en un momento muy especial, que es la Pascua. No es algo banal, tiene un significado único y esencial. Lo que está sucediendo es algo sublime. De hecho, es la inauguración de un tiempo absolutamente nuevo. La generación que vivió este tiempo, hermanos, es una generación única. Es la generación que vivió a caballo con un pie en el Antiguo Testamento y un pie en el Nuevo.
vienen del tiempo de la Pascua, recordando el Éxodo, cuando salieron de Egipto, y entran en el tiempo nuevo, en el que Jesús dice, no, recordadme a mí, porque esto es un pacto diferente, es nuevo, es distinto, es el nuevo pacto y es mejor, y es el que yo he traído, recordad esto. Queda sustituido por lo antiguo, queda abolido el pacto antiguo por el nuevo. Esto es lo que está pasando. Por lo tanto, y no voy a ser muy ortodoxo en esta mañana, ¿no? Es una enseñanza, lo que quiero traer, una alegoría, puesto que entiendo que es una parábola, y simplemente pararnos a pensar lo que significa el pan y el vino, y lo que significaron para los judíos, porque es una parábola, es un símil lo que Jesús está haciendo aquí, igual que cuando les habla del sembrador, les habla del concepto que ellos entienden del sembrador, no lo que quizá entendamos hoy con toda la tecnología que hay, pero lo que era para una sociedad agraria de aquella época. ¿Qué era el pan y qué era el vino para estos judíos? Y me gustaría verlo y de ahí sacar la alegoría que nos puede ayudar y que entiendo que tenemos que recordar, porque Jesús quiere también que le recordemos con pan y vino concretamente. ¿Y qué es lo que sacamos? Ok, en primer lugar, en cuanto al pan, ¿qué significaba el pan para los judíos? ¿Qué significaba el pan? Quiero analizarlo brevemente. En cualquier definición del pan, vamos a ver que es el elemento básico de nutrición. Es un alimento básico, significa que es imprescindible. Y no podemos pensar en el pan como pensamos ahora con todas las cuestiones de celiaquía y de tantas cosas que ahora se le añaden. Porque era otro momento, era otro tiempo, y era otro pan, y era otra naturaleza, y era el alimento básico. Significa que es elemental, significa que es básico, significa la base de nutrición. Y nutrición significa alimento, significa vida. Por lo tanto, el pan es lo que provee vida. De hecho, en Mateo 4:4, cuando el enemigo, el diablo, viene a tentar a Jesús, Jesús tiene hambre y le dice, dile a las piedras que conviértelas, no dice en carne, no dice no conviértelas en pescado, dice conviértelas en pan, porque es lo más básico para paliar el hambre y para no morirse. Una persona le daban pan para que no se muriese. Es el alimento básico y además es el alimento asequible para todo el mundo. No es un lujo, no es algo que nadie podía o que solo algunos podían conseguir. O sea, no todos podían acceder a una vaca, no todos podían acceder a carne de res, pero sí todos podían acceder al trigo. Era lo más básico, lo más esencial. Y constituye hasta el día de hoy todavía en muchos lugares el elemento más fundamental. Significa además también que es cotidiano, porque el pan de hoy no te sirve para mañana. Significa que es algo que tiene que ser constante. El alimento es algo que tiene que suceder siempre. Cuando Jesús habla de sí mismo, habla del pan. Ok, quiero mencionar dos visiones o dos menciones bíblicas en el Antiguo Testamento al pan. Hay muchas, ¿no? Pero dos que son esencialmente importantes. En el primer lugar, uno de ellos que es una paga. Una paga. El pan era una paga. Porque lo que vemos en el Génesis es esto: con el sudor de tu frente o con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tiene que ver con... Esto todo lo provoca el pecado. Cuando entra el pecado en el Edén, hasta entonces comían del fruto del árbol, pero a partir de ahora, dice Dios, la cosa va a cambiar. Para vivir, para sustentarte, vas a tener que trabajar. Tienes que trabajar, y es la maldición. La maldición no es el trabajo. La maldición, el trabajo dignifica al ser humano, pero la maldición no es que tenga que trabajar. En el huerto trabajaba, en el huerto tenía que cuidarlo. La maldición es que la tierra te producirá cardos, que será tedioso, que te hará sudar, te hará esforzarte más de lo que debería ser, más de lo que era el plan A. Y ahora el pan, para vivir, vas a tener que esforzarte sobremanera. Y vas a tener que conseguirlo a base de músculo y a base de esfuerzo y a base de sudor. Para vivir vas a tener, ya no es el trabajo como la alegría de estar integrado en algo, sino el trabajo como obligación y como preocupación de que si no lo hago, no sobrevivo. Y el pan será una paga. Lo conseguirás con el sudor de tu frente. Eso era el pan en la mentalidad antiguo-testamentaria del judío. Esta es una de las visiones. Ahora, hay otra visión también que no es la del Génesis, es la del Éxodo. En el Éxodo vemos el pan como un regalo. Porque dice esto: Jehová dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo. En el Génesis,
Era una obligación. En el Génesis, con el pecado, Dios estableció que se lo tenían que ganar con el sudor de su frente. Pero en el Éxodo, Dios escoge a un pueblo. Y lo escoge, y cuidado, porque aquí, en pleno Antiguo Testamento, ya es un guiño a la gracia. ¿Quién ha dicho que en el Antiguo Testamento no hay gracia y todo es ley? Esto es gracia pura, porque Dios escoge a Israel. ¿Por qué escoge Dios a Israel? En Deuteronomio 7:7 dice claramente, de manera explícita, no por ser más que los otros pueblos os escogió Jehová, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, gracia. No lo escoge en base a nada. A mí, yo me acuerdo cuando nos escogían en el colegio para el equipo de fútbol, escojo a este. ¿Por qué nos escogen? ¿Por qué escogen a este o al otro? A mí me escogían el último siempre. ¿Por qué? Porque no era bueno. ¿A quién escoges? Al mejor. ¿En base a qué? A sus cualidades, a sus capacidades. Dios no escoge a Israel en base a sus capacidades. Es el más insignificante. Y ahora lo hace suyo y le dice, te voy a hacer llover pan del cielo. Ya no, el pan para ti no va a ser una paga, va a ser un regalo. Entonces, ellos entendían que el pan era algo que tenían que ganar con el sudor de su frente, pero también sabían que Dios había escogido a Israel y que el pan en ese punto era un regalo. La vida que se les daba era un regalo de Dios. Ok, y ahora viene Jesús. Y cuando viene Jesús y compara su cuerpo con el pan, ¿con qué pan lo compara? ¿Con el del Génesis o con el del Éxodo? ¿Con cuál de los dos lo compara? Porque lo que él dice es esto. Jesús dijo en Juan 6, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es? Ellos dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan que no se lo gana uno por el sudor. Jesús es la revelación más grande de la gracia de Dios. Es la vida que nos es dada por Dios. Y es el alimento básico. Es básico, es fundamental, es cotidiano, es para cada uno de nosotros y está al alcance de todos. Es universal. No hay nadie fuera de ello. Ese es el pan que recordamos. Y ahora hay un segundo elemento que es el vino. El vino, quiero examinar el vino. El vino es otra cosa. El vino es una bebida y es muy diferente al pan. El vino no es una bebida básica, se puede vivir sin vino. El vino, la bebida básica sería agua. Podía haber dicho el Señor pan y agua. Pero dice vino. Esto es lo que a mí me llama la atención también. El vino es mucho más, es una bebida que se obtiene de la uva mediante la fermentación alcohólica de su jugo o de su mosto. Y más que algo básico, es un complemento, es un placer, es un deleite, es un lujo el vino. Es un lujazo, en muchos sentidos, diría yo. El vino tiene mucho que ver con remedio, con algo, con un complemento. Y vamos a ver, en el concepto judío también, quisiera ver dos menciones o dos visiones bíblicas del vino. En un punto, el vino es una medicina. Esto puede que sorprenda a algunos, pero lo estaba yo mirando también esta semana, un auténtico remedio para las heridas. El vino, aparte de ser un elemento digestivo, se usaba como analgésico, como antiinflamatorio, como desinfectante por su alto contenido en alcohol, como regulador de la circulación, como diurético, como colirio, entre otras cosas. Como medicina. Hay un pasaje que todos vais a reconocer aquí. ¿A dónde pertenece esto? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y lo puso sobre su cabalgadura. El vino es un remedio para las heridas. En ese sentido y en el contexto de este pasaje, significó sanidad y por tanto vida para el herido. Y eso es el vino. Es un remedio y es una restauración de todos los males. Y no es cierto que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de restauración para nuestras vidas. Que restaura nuestras vidas físicamente, trae restauración de vidas que han sido maltratadas, vidas roturas, adicciones, que rescata y que hace algo nuevo. No solamente es una seguridad de estatus futuro, sino que es para ahora, que trae sanidad, que palia los dolores y los males que tenemos en nuestra vida también. Y no solamente una medicina, sino que también en el Antiguo Testamento
Se ve como un remedio para el alma. El Proverbios 31:6 dice: da sidra al desfallecido y vino a los de amargado ánimo. Y es sabido, en el Antiguo Testamento lo vemos, y universalmente, que el vino es algo que traía, y se define en la Biblia como un elemento de alegría. Estaba presente en las fiestas, en las bodas de Caná. Jesús cambia el agua en vino. Trae alegría. Y aquí dice: dad vino al desfallecido, vino a los de amargado ánimo, dadles alegría. O sea que también es un paliativo o un remedio para el alma, lo cual no es menos importante que un remedio físico. Hoy que está tan al orden del día la depresión y las enfermedades del alma. ¿Y cuánto poder tiene el ánimo de una persona en su salud y en su vida también? Cuánto destruye y cuánto tira hacia abajo cuando el ánimo está roto, cuando el ánimo está desfallecido. Y Jesús está ofreciendo la posibilidad de alegría en medio de cualquier situación. La posibilidad de ser transformados nosotros mismos, hasta incluso la embriaguez, que es algo tan característico del vino. En el Nuevo Testamento se nos dice en Efesios 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sed llenos del Espíritu Santo. Hay un componente en el Evangelio que tiene que ver con una embriaguez interna que opera en nosotros, que nos capacita, que nos hace diferentes. Y aquí es donde voy. Piensa, Jesús pudo haber escogido dos símbolos cualesquiera. Y sin embargo escogió estos dos, el pan y el vino. Y no voy a ponerme puntilloso ahora con que la carne es el pan es el cuerpo, el vino es la sangre, porque al final lo que nos redimió, lo que nos rescató es el sacrificio de Jesús, y todas las comparaciones en un punto tienen su límite. Pero me quedo con estos dos símbolos. ¿Qué es lo que...? Y déjame ponerlo así, y déjame ponerlo de forma alegórica y lo que podemos aprender, porque se nos dice que lo recordemos con esto. En primer lugar, el nuevo pacto, el evangelio del nuevo pacto tiene mucho que ver con el pan. Tiene mucho que ver con la vida que nos da la nutrición, porque Jesucristo es vida. La vida nueva y la vida eterna la tenemos en Cristo y la tenemos solamente en Él. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay vida eterna, y esto es importantísimo proclamarlo, tenemos que proclamarlo. No estamos hablando, cuando hablamos de Jesús, mis hermanos, no estamos hablando, cuando decimos Festimadrid, proclamar el evangelio, evangelismo, no estamos hablando de una posibilidad, no estamos hablando de que la gente pruebe con Cristo, no es la búsqueda de la realización personal, no es ni siquiera la lógica de lo aceptable, es la vida, es vida eterna. En Cristo hay vida, y sin Él no hay vida. Es entender lo básico que es esto. Jesucristo en un mundo tan abierto a 1000 posibilidades y que cada uno escoja la que quiere. No es una cuestión de que cada uno escoja lo que quiere. O escoges a Cristo y tienes la vida, o no le escoges a Él y no tienes la vida. Es comprender que tenemos a mucha gente buena a nuestro alrededor, a la que amamos, y que son ejemplares a lo mejor en muchas cosas, y que si no tienen a Cristo se van al infierno. Es entender lo fundamental, lo básico y lo único, lo insustituible que es Jesús, lo exclusivo que es, porque no hay vida sin el pan auténtico que da vida. Es Jesucristo, el único. Es la realidad de entender esto, que aquí no se trata de cuánto tiene de agradable el mensaje. No se trata de cuánto tiene de atractivo, sino de su importancia vital, y la urgencia del mensaje es esa. Como lo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. O como ponían en Marcos 13, versículo 10, como ponían en el membrete durante muchos años de nuestras cartas de la Iglesia Salem, es necesario que el Evangelio sea predicado. Porque es vida, es lo que nos ofrece la vida eterna. Pero también el Evangelio del Nuevo Pacto tiene mucho que ver con el vino. Y para mí el vino en este punto está muy ligado al poder transformador en que produce en nosotros, y lo que el Señor hace a través de su Espíritu Santo, la transformación, la regeneración que se produce en nosotros, que su sangre derramada produce algo en nosotros y nos abre una posibilidad. Es un nuevo pacto, es una nueva época, y no se trata ya de una verdad seca, no se trata de una verdad árida, de un pan árido que hay que tragarse, que hay que acatar, que hay que comérselo como el de la ley del Antiguo Testamento, o como aquel que se quiere comer una dieta. Tiene un poder transformador que nos afecta
y que trabaja en nosotros y nos capacita para vivir el día a día. Tiene una faceta sanadora en espíritu, alma y cuerpo que hace que ya no gire la cosa en torno a mí, sino en torno al Señor, porque yo soy transformado a su imagen. Es el poder transformador de la sangre de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Tiene un poder liberador que produce un gozo y una paz y una libertad absolutamente inigualables. Una faceta de alegría en medio del dolor, sin la cual sería absolutamente inexplicable la historia de la Iglesia y su supervivencia a través de los siglos, en medio de tanta persecución y en medio de tanto ataque. El poder transformador del Espíritu Santo, el poder liberador, y del mismo modo es imposible sobrevivir en este tiempo sin ese poder glorioso del Espíritu Santo que nos transforma, que nos habilita. No somos nosotros tratando de hacer algo, sino que es el poder de Dios transformador en nosotros. Y yo creo que el vino tiene mucho que ver con esto y podemos aplicarlo, y Jesús quiere también que recordemos esto. Y en esta mañana yo quiero llevarnos a pensar en ello. Y como pastor de la iglesia, es una carga, es algo que creo que es importante que lo veamos, y es lo que quiero proyectar en esta mañana. Hermanos, el nuevo pacto es las dos. Es el pan y el vino. No es solamente una. Y yo creo que necesitamos que esto se nos recuerde. Jesús quiere que se nos recuerde. ¿Por qué? Porque existe el error de tomar el evangelio solamente tipo pan. Y esto nos puede suceder mucho. O tomar el evangelio solamente tipo vino. Tomar solamente una de las dos partes, y siempre genera el error. Y creo que es un error que se ha cometido mucho y que seguimos muchas veces cometiendo. Y Jesús quiere que recordemos su muerte y su sacrificio como pan y como vino. ¿Qué es? El evangelio tipo pan, pues es un evangelio enfocado únicamente en el estatus futuro, en la salvación futura, en la doctrina, en la enseñanza, en las cosas que están escritas en la palabra como para cumplir. Como decía yo antes, como el que se impone una dieta. Es bueno para mí, y la voy a tomar, y la voy a guardar, y voy a tratar de tenerla, lo hago obligado, etc. Nunca es movido por la emoción del amor, como dice nuestro lema, por la transformación que ha producido en nosotros el Espíritu Santo de Dios, sino que es un esfuerzo por tratar de ser lo que Jesús dice que debemos ser. Nunca está movido por el enamoramiento y la transformación que produce el haber abrazado a Jesucristo y haber sentido el poder de su Espíritu Santo operando en nosotros. Es como una carga impuesta y al final termina en religiosidad. Y termina en juicio hacia otros que no hacen lo mismo que yo hago. Porque es como un pan, una dieta que quiero imponer. Ahora existe el otro error, que es el error de enfocarse solamente en un evangelio tipo vino, muy común hoy. Solamente enfocado exclusivamente en los beneficios, en la oferta del bienestar inmediato. Sigo a Jesús porque estoy a gusto con Él. Sigo a Jesús porque me llena. Solo me acerco a Él en base a lo que produce en mí y lo que me pueda dar como mejora en esta vida. Sanidad, emoción, experiencias, mejoras en mi vida. Y ese error lo que produce por el otro lado es ese cristianismo light. Jamás una responsabilidad de traer y que mi vida sea moldeada delante del Señor, porque yo para lo que vivo básicamente es para ser feliz y para disfrutar. Y en el momento en que la vida cristiana exige un sacrificio, una entrega o una renuncia, ya no lo quiero tanto porque no me llena. Y yo básicamente existo para disfrutar, que es para lo que el Señor me creó. Y entonces ahí, en ese punto, se convierte en una especie de superstición, en una especie de vara mágica a la que quiero echar mano para que funcione, como el pueblo de Israel cuando de pronto trajeron el arca para ver si... Porque estaban siendo derrotados. Uy, el arca, trae el arca porque el arca es mágica, y traen el arca y tampoco funciona. Porque no funciona así. Y si alguien piensa que exagero, permíteme decirte que no, que es así, es cierto. Y que necesitamos escuchar esto. Yo creo que la Iglesia y el cristianismo durante siglos ha distribuido un evangelio tipo pan. En España la Iglesia Católica ha conseguido crear una sociedad como la actual, que no quiere saber nada de Dios. Una religiosidad impuesta a golpe de palos y a golpe de penitencias y golpes de pecho, sin que haya una transformación verdadera en las vidas. Simplemente tratar de hacer cosas y la gente se cansa. La gente se cansa. Ha llegado a un punto en que no quieren saber absolutamente nada. La Inquisición consiguió eso aquí.
En todo el occidente, hay muchas cosas, hablábamos a veces, y yo hay cosas que digo, bueno, que no comparto de mi país, hay cosas de mi país y de mi gente que no comparto, pero amo mi país y entiendo la hartura cuando se ha tratado. La gente está muy polarizada muchas veces porque han vivido extremos de lo uno o de lo otro. Y se ha impuesto cosas y hay un hartazgo general porque nadie al final se ha formado alrededor de ello negocio de todas formas y siempre que esto se ha hecho ha dado lugar a la proliferación del evangelio tipo vino. De tratar de acercarse a Dios únicamente en base a este tipo de cosas, doctrinas orientadas más a este tipo. ¿De dónde crees que sale la doctrina de la superfe, de la prosperidad, de estas iglesias inclusivas, recibiendo al pecador, pero no recibiéndolo como lo recibió Cristo para darle la bienvenida y transformar su vida, sino recibiéndole para decirle que no está el pecador y que puede seguir pecando igualmente, porque al final estamos aquí para disfrutar? Y que esto nos produzca algo que nos cambie, todo orientado al disfrute personal, momentáneo, a la fiesta y nada de la verdad inmutable del Evangelio, el pan de vida, que no cambia y que sigue siendo siempre el mismo y que nos moldea a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio son las dos. Jesús quiso que le recordásemos con pan y con vino. Y cuando hoy tomemos el pan y el vino, recuerda a Jesús. Y recuerda que es su sacrificio, pero es más, es la inauguración de una época nueva. Es algo totalmente diferente. Es algo totalmente nuevo que Él nos hace llegar. Es su última parábola. Y mira esto, por ilustrarlo. Respecto al pan, mira esto. ¿Verdad que apetece más a estas horas? ¿Habéis ido alguna vez así a una panadería en la que hay todo tipo de pan? Hay 1000 tipos de pan, todos ellos apetecibles. Pero imagina que te dicen que solo uno es el verdadero. Es más, que todos los demás son de plástico. Estás muerto de hambre, necesitas comer para sobrevivir. ¿Y cuál quieres? El verdadero. Peor, te dicen que solo hay uno, que es el bueno, todos los demás son veneno, te van a matar. Por más que sean bonitos. Por más que tengan buena pinta y se vean apetecibles, solo hay uno que nutre y beneficia y da vida. Los demás matan. Y ahora que te digan que el bueno es este, que lo tienes que encontrar, y que te dicen que si quieres vivir, te lo tienes que comer. Este es el caso del Evangelio y de nuestro Cristo. No hay otro. No hay otro que salva. No hay otro que da vida eterna. Señores, no hay otro pan. Si te quedas ahí, pues es muy natural que nuestra reacción sea como la de los discípulos, ¿no? En Juan 6, cuando dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O en Mateo 19, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Y muchas veces nos quedamos ahí, y hay mucha cristiandad que se queda en ese punto. Viven ahí, nivel pan, tengo que comer, tengo que nutrirme, tengo que crecer, tengo que hacer, y claro, se cansan. Te aburres, aflojas. Te obligas cada día a hacer un devocional por la mañana para ver si el pan de vida, pero luego tienes que buscar un hueco en el día para hacer algo que sea divertido y que llene las otras áreas de tu vida. Y al final llegas a la conclusión de que para disfrutar en la vida hay que aparcar el cristianismo. Y hay que buscarse otro tipo de vida. O fabricarse tu propio pan, que también se hace. Ahora me hago el mío, con la Thermomix. Y con un grano, porque además yo soy medio celíaco, yo tengo mis... Y termino amoldando el pan a mi necesidad, en lugar de tomar el pan de vida. Y me he quedado ahí. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es que no te olvides del vino. No te olvides del vino. No te olvides de que hay una segunda parte. El vino.
Jesús dijo que le recordáramos con pan, Él es el pan de vida, pero también dijo que le recordáramos con el vino. No lo olvides, no te olvides de la victoria que tenemos sobre nuestra vida vieja. Porque cuando aceptamos a Jesús, la vida vieja no desaparece. Siempre oí decir esto a mi padre y yo lo he vivido igual. Él solía decir, una de mis decepciones más grandes fue que cuando me entregué al Señor Jesucristo, a la mañana siguiente me desperté con las mismas ganas de pecar que siempre. La vida antigua no desaparece, pero el vino que Él me dio, el poder de la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, no solo nos redime, no solo nos compra, no solo nos salva, no solo abre nuestros ojos y nos hace nacer de nuevo, es que además nos sana, nos transforma, nos libera y nos da la capacidad de embriagarnos de Él y de vencer a la naturaleza vieja que cada día se levanta dentro de nosotros. Y de pronto tienes la capacidad de escoger lo que antes no podías hacer. Está en ti. El vino que Él te ha dado te hace vivir la vida cristiana de otra forma. Se llama el poder del Espíritu Santo también. Y si no tienes eso, si no lo conoces, yo te animo en esta mañana a que lo busques. Porque lo necesitamos a diario. Lo necesitamos recurrentemente. Diariamente en nuestra vida se levanta el viejo hombre. Y el único poder para vencer al viejo hombre y la vieja naturaleza que se levanta en nosotros y hacerlo morir, como dice la palabra, no es la fuerza de voluntad de tratar de cumplir cosas, es el Espíritu Santo de Dios. Si eso no sucede en ti, si dentro de ti eso no está, yo te animo a que lo busques. Se llama también llenura del Espíritu Santo. Míralo en la palabra. Mira lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo y transformó a personas acobardadas y escondidas, capacitándolas para hablar con denuedo en un mundo hostil, terriblemente hostil. Este mundo, esta sociedad es hostil, pero lo que ellos vivían se estaban jugando, fueron a parar a cruces y dieron su vida. ¿Cómo es posible? Ese fue el poder de la resurrección de Cristo, el poder del poder salvador y transformador del Evangelio. En Hechos 2 cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas a gente, empezaron a decirles, a proclamar las grandezas del Señor, a proclamar la verdad del Evangelio, porque les había tomado. Es una realidad esto en el Nuevo Testamento constantemente. En Hechos 3, cuando el cojo es levantado y cuando Pedro, cuando es llevado delante en Hechos capítulo 3, delante de las autoridades y le dicen que deje de predicar, y dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, Pedro, es algo que se produce, lo vemos constantemente en Hechos de los Apóstoles y en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento. Lleno del Espíritu Santo los miró, el mismo que se había acobardado días antes ante una sirvienta, mira al Sanedrín y les dice, vosotros matasteis al ungido, lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4, la congregación entera son amenazados de muerte y se juntan muertos de miedo y se ponen a orar, Señor, mira sus amenazas. Y dice la Biblia que cuando el lugar tembló cuando hubieron orado y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No se dice que hablaron en lenguas en aquel momento, pero fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A algunos les da miedo esto de que si las lenguas o de que si el Espíritu Santo escuchan, da igual. A algunos es de una manera, a algunos es de otra, pero la llenura del Espíritu Santo la necesitamos para vivir este día a día. En Hechos 5, Ananías y Zafira hacen la fechoría y cae el Espíritu Santo, cae el temor de Dios sobre la gente. Algunos ni se atrevían a acercarse a ellos. Eran gente que estaban llena del Espíritu Santo, estaban tocados por Él. Los que eran de verdad se acercaban y los que no, hasta miedo les daba. En esos 6 escogen a los diáconos y no los escogen en base a su carisma, en base a sus capacidades, los escogen porque estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos 7 lo vemos igual, en la defensa de Esteban, cuando muere apedreado y le están apedreando y dice que lleno del Espíritu Santo vio los cielos abiertos. ¿Cómo puedes ver los cielos abiertos y la gloria de Dios cuando te están partiendo el cráneo a pedradas? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y no había otra. En Hechos 8 en Samaria los discípulos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 9 Saulo de Tarso en Damasco lleno del Espíritu Santo porque le impuso las manos un tal Ananías. Y vez tras vez vemos que en la
en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, lo que capacitó a las personas para vivir la vida que Cristo decía, no era la fuerza de voluntad que ponían o que apretaban muy fuerte o a base de músculo. Fue un regalo que se les dio, que fue Cristo entregado en la cruz y el Espíritu Santo que fue derramado sobre sus vidas y que les capacitó para ser lo que tenían que ser. Y te digo una cosa, mi hermano, si no estás lleno del Espíritu Santo, te animo a que pongas tu vida delante de Dios. Porque si no hay en ti un impulso, no te digo que estés siempre ahí, porque tenemos nuestros momentos mejores y peores, pero el poder del Espíritu Santo produce en nosotros un impulso. Si tú no conoces esto, un impulso que te lleva a hacer cosas que no son tuyas, que tú por ti no las harías. Las haces porque sabes que es mayor el que está en ti que tú mismo. Y que de pronto sigues al maestro. De pronto dices que no a ti mismo. Si eres una persona que siempre estás diciendo sí a ti mismo y que antepones lo tuyo. Si eres alguien que es incapaz de vencer en la prueba, en la tentación, no te estoy acusando ni te estoy regañando, te estoy diciendo necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas entender el evangelio del vino también, que te capacita para ser el elemento sobrenatural que te lleva. Sin ello es árido, no deja de ser algo que intentas hacer y probablemente lo estás haciendo en tus fuerzas y ¿sabes qué? Te vas a cansar. Y lo digo, y especialmente a los jóvenes. Chicos, dejad de buscar la alegría en otras cosas. Porque hay un gozo de Dios que es indescriptible. No digo que no sean importantes o necesarias lo que tiene que ver con la vida normal, pero de verdad, invierte tiempo en buscar el Espíritu Santo de Dios. Invierte tiempo en pasar delante de la presencia del Señor. Invierte tiempo en decir, Señor, como hemos cantado, lléname de ti, porque yo sé que yo solo no puedo. Yo en mi fuerza no puedo. Ahora, recuerda también que la vida cristiana no es una cata de vinos. Cogí esta foto de una cata de vinos. Porque luego existe ese tipo de cristianismo también, ¿no? De congreso en congreso, de fiesta en fiesta, de emoción en emoción, y nada más que viviendo, y nada del pan auténtico y real de la doctrina y de la realidad y de la verdad y del estudio de la palabra y de comernos a Cristo. Recuerda que Jesús dijo que le recordáramos con pan y vino. Vale, es una alegoría. Probablemente no estoy siendo muy ortodoxo desde el punto de vista teológico. Pero hemos sido rescatados de un pacto antiguo. Hay una diferencia muy grande entre el pacto antiguo. Jesús dijo, podía haber dicho, recordarme con el cordero y las hierbas amargas. Pudo haber dicho, recordarme con las verduras y una patata. O con sal y azúcar. Con pan y vino, algo básico, elemental y cotidiano. Y esto sucede de una manera muy explícita en la Santa Cena. Y sucede en un contexto muy explícito. ¿Sabes cuál es el contexto? La iglesia. Es la iglesia. Porque cuando vas a comer o a cenar, normalmente no lo haces solo. Hay gente que tiene que comer sola o cenar sola o desayunar sola por su trabajo, por sus horarios o por su situación, pero no es lo habitual. Cuando quedas con alguien, quedas para comer. Hay un elemento de comunión. Esto sucede en el contexto de iglesia. Nadie debe estar solo. Nadie camina este camino. Hay excepciones y el Espíritu de Dios hace como Él quiere y Dios es poderoso para cualquier excepción y cualquier situación, por distante que sea. Pero tú y yo hemos sido bendecidos con la iglesia. Por eso estamos aquí hoy, como cuerpo, como iglesia. Y si en otro contexto lo hacemos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y de todos los elementos que también el hermano Mark compartía el último domingo de la Santa Cena, a mí siempre me conmueve el de la memoria. El de la memoria. Jesús quiere que le recordemos. Hay una diferencia entre el antiguo pacto, que era a ver si podemos entender esto. El antiguo pacto era un cordero. Era un cordero que se mataba y todos
todos mirando cómo se desangraba el cordero. Y nuestros pecados pues los lleva Él y ya nos vamos a otra cosa ya y a vivir nuestra vida durante otro año más que volveremos a sacrificar otra vez al cordero. El nuevo pacto es pan y vino, es algo nuestro, nos incluye. Lo hacemos nuestro y es cotidiano y tenemos que participar de ello. Y lo hacemos recurrentemente y tenemos que ser recordados. Uy, esto me encanta. Yo amo la memoria, odio el Alzheimer. Qué horrible. Que una persona empiece a olvidar y a olvidar y ya no sepa quién eres. Y al final ya no sabe ni quién es él mismo. Yo, que soy músico y toco, mi instrumento es el piano, y recuerdo momentos en que he estado tocando, y a veces uno toca, cuando tú estudias, hay veces que tocas mecánicamente, tocas sin pensar. Yo he llegado a dormirme tocando el piano, pero soñando, que me caía de la silla. Y es algo mecánico en un punto, pues puedes seguir haciéndolo. Pero recuerdo en un momento, y recuerdo varios momentos, en que de pronto soy consciente de lo que estoy haciendo y no sé seguir. ¿Sabes lo que significa quedarse en blanco? ¿Y sabes lo que te salva? Un alma caritativa que te ponga la partitura delante. Y lees. Y lees. De pronto lees. Eso. Espera. Pone esto. Porque lo estaba. Y eres recordado. Muchas veces cuando veis a los músicos tocar, a veces es imposible aprender todo eso. O a veces es también por nervios. Porque cuando uno está... Me ha pasado cantando, o sea, yo tengo canciones a veces y estoy cantando y de pronto la letra se te va. Y me la sé, me la sé. Si la he escrito yo, ¿cómo no la voy a saber? Claro que me la sé, pero se me ha olvidado. ¿Y cómo aprecio ahora últimamente la moda que tienen de proyectar las letras, ¿no? Porque a medida que uno va creciendo y la memoria te va fallando, ¿no te ha pasado nunca? Que estás en las últimas, o cuando tienes un examen, y te lo sabes. Pero qué bendición esos 5 minutos previos en que te permiten recordar, abrir el... Te lo sabes todo, pero tienes que recordar, ¿o no? ¿No te pasa? ¿Te lo sabes todo, de verdad? Escucha, sabemos muchas cosas, pero muchas las hemos olvidado. Y necesitamos ser recordados. Y yo cada vez que hay que hacer una raíz cuadrada, me lo tengo que recordar, porque no lo tengo. Ese día no fui a clase. Lo sé hacer, pero no me lo pidas ahora mismo. Tendría que recordarlo. Como hijos de Dios, a veces creemos que tenemos que ser. Esto es recordar. Entonces, cuando ahora participemos del pan y del vino, recuerda. Recuerda quién eres. Recuerda quién es Él. Recuerda lo que dijo y que dijo que lo recordáramos así. Piensa lo que es el pan, piensa lo que es el vino. Jesús dijo que su cuerpo y su sangre habían sido rotos y derramados por nosotros. Y que es la inauguración de un pacto nuevo. Piénsalo, recuérdalo. No hay momento como este. Se para el tiempo. Somos transformados por el poder del Señor. Recordando a Jesús, de pronto sabemos, y vamos a salir después, y vamos a afrontar una semana, y necesitaremos recordar y volver a ser recordados. Y mientras los hermanos toman su lugar para poder repartir la Santa Cena en esta mañana, voy a pedir que nos pongamos en pie. Y te quiero invitar a que en este tiempo de participar del pan y del vino, consideres tu propia vida. Consideres tu corazón, tu vida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás realmente? Y si descubres que quizá has estado viviendo un evangelio tipo pan, tipo cosas que quieres hacer y que hay que hacer, y de vez en cuando las haces mejor, de vez en cuando las haces peor. O si descubres que solamente estás viviendo una emoción, algo que te levante de vez en cuando el ánimo y vives en ese área únicamente del disfrute y del goce, pero has olvidado
la verdad de la palabra de Dios y sabes que necesitas ser discipulado, que necesitas conocer la palabra del Señor y hacer de ello el deleite de tu vida. Si te das cuenta de que te falta el poder del Espíritu Santo porque son impulsos a lo mejor de propia voluntad, pero que al final te cansas, te invito a que pienses, medites, invites al Señor en este momento, abras tu corazón a Él y digas: Señor, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo, lléname más y más y más, dame la llenura de tu poder, de modo que yo pueda afrontar con las garantías que me da tu Evangelio, afrontar el día a día, afrontar la lucha contra mi carne, contra mi viejo yo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra sus ojos todos, por favor, inclinen sus rostros y no quiero dejar pasar este momento porque Jesús es el pan de vida descendido del cielo. Si tú estás aquí hoy y no le has dado tu vida a Jesucristo, si Él no es para ti el Salvador de tu corazón, si Él no es para ti el único camino para llegar al Padre, y entiendes en esta mañana que necesitas hacer de Él tu Salvador, abrazarlo como Salvador de tu vida, si ese es tu caso, yo te pido que hoy des este paso y le entregues a Él tu vida, tu corazón, y que al final, cuando terminemos, nos acompañes aquí, al frente, aquí en el lado de la cruz, para que podamos orar contigo y ayudarte. Si hay alguna persona que no haya dado nunca su vida a Jesucristo, quiero orar por ti. Si estás aquí hoy y quieres dar ese paso, levanta, déjame ver tu mano, levanta tu mano ahí donde estás y quiero orar en este momento por ti. Si hay alguien, en cualquier lugar de la sala, levanta tu mano. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Al final ven al frente, por favor, no te vayas. Ven, que podamos orar contigo. Vamos a hablar contigo. Queremos hacerte un pequeño regalo también, un obsequio y acompañarte como hermano, como hermanos en Cristo. ¿Alguien más? Si hay alguien más que quiero incluirte en esta oración ahora. Si hay alguien, donde estés, levanta tu mano y vamos a orar. Dios te bendiga. Igual, pasa después aquí al frente. Queremos orar contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven después, aquí. Vamos a estar aquí esperándote. Ven. Si tú has traído a alguien que te ha acompañado y que sabes que está luchando y que de aquí al final decide aceptar a Jesús, tráelo para orar con Él. Jesús es el pan de vida, descendido del cielo para darnos vida eterna. Y vamos a participar del pan y del vino. Vamos a hacerlo en memoria del Maestro, en memoria de Jesús. Vuelvo a leer el pasaje que leíamos al principio del apóstol Pablo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Okay. Y vamos a participar del pan y del vino. Y toma el tiempo para examinarte a ti mismo. Mientras llega el pan a ti, tómalo. El vino, tómalo. Y hazlo en memoria del Señor y meditando en Él, en lo que Él hizo por ti. Señor, gracias. Bendecimos estos símbolos y los tomamos en tu memoria, Señor. Te doy gracias por las personas que han levantado su mano en esta mañana, indicando que te quieren como Salvador de sus vidas. Gracias por el nuevo nacimiento.
Y gracias por dejarnos esta última parábola del pan y del vino para recordarte siempre. Queremos recordarte siempre. Gracias porque has provisto estos símbolos para recordar. Te amamos, Señor, y te adoramos en esta mañana. Te damos gracias y participamos de tu mesa en adoración y en agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, vamos a disponernos a hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a intentar incluso hacerlo como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez que participamos de estos símbolos. Vamos a pedir renovación al Señor. Y si hay alguien aquí que tiene intolerancia al gluten, tenemos también un pan especial para él y para ella. Así que os pido que os acerquéis a esta mesa y se os facilitará ese pan especial también para vosotros, para que nadie deje ningún símbolo a un lado. Gloria a Dios, vamos a ello. Gracias, Jesús.